O sea, es como, volvemos a ver, una familia que tenga 12 hijos y de repente 10 desaparezcan. Dice, ok, desaparecieron 10, pero entonces ahora tenemos que enseñarle a estas 2 todo lo que concierne a la historia de la familia completa. Porque si no, desaparecen. Israel estaba consciente de que de la única manera que podía prevalecer era recordando su historia. Si Israel no recuerda su historia, desaparece. Desaparece como pueblo. Así es que había una necesidad de vincularse con el pasado. Y había una necesidad de actualizarse. En la medida en que ellos se vinculan con el pasado, tienen entonces que actualizarse. Y desde luego, cuando Israel sufre esa grave y seria crisis, entonces se sienta y se plantea su propia realidad. ¿Qué necesitamos ahora? Pues necesitamos vincularnos con el pasado. ¿Y cómo nos vinculamos con el pasado? Hay que buscar a como dé lugar la ley. Hay que buscar a como dé lugar la Torá. Hay que buscar a como dé lugar el Pentateuco. ¿Se acuerdan en la historia de Esdras? Que lo buscaron. Gracias. Lo buscaron y cuando lo encontraron, ¿qué hicieron? Una fiesta extraordinaria. Hicieron una fiesta grande. Por fin encontramos nuestras raíces. Por fin encontramos nuestra identidad. Y se dice que cuando comenzaron a leerlo, allí estaba todo el mundo a moco tendido llorando. O sea, Esdras mientras leía lloraba y el pueblo mientras escuchaba lloraba también. Pero no lloraban porque estaban leyendo simplemente la ley. Es porque se estaban identificando con sus propias raíces. Es que el pueblo dice, oye, después de tanto tiempo se nos perdieron un montón de documentos cuando se llevaron 10 tribus. Y después cuando nos llevaron a nosotros 2 también, esto se perdió. Porque en aquel momento nadie estaba... Mire, si aquí gritan fuego, la mayoría de nosotros vea la Biblia, aquí sale corriendo. O sea, nadie va a decir, espérate, no. O sea, yo no... Si gritan fuego, no, espérate, déjame ir a buscar la guitarra que yo tengo. Mira, está allí. Que tengo generalmente en la oficina, déjame ir a buscar. No, la guitarra que se queme, yo me salvo yo. Ahora, después, viro para atrás a ver si la guitarra quema. ¿Verdad? Pues eso es lo natural. O sea, cuando el pueblo de Israel fue invadido, las tribus del norte fueron invadidas y todo fue destruido y todo fue acabado. Oiga, los sacerdotes lo que pensaron fue en irse a huir, tratar de salvarse. Y después, entonces dijeron, válgame, hemos perdido todo. Nos destruyeron el templo, arrasaron con todo. Cuando vino Babilonia arrasó con todo y lo destruyó todo. Y no nos quedaba nada. Lo único que quedaban eran unos instrumentitos. Léase los salmos. Lo único que quedaba eran unos instrumentitos que por alguna razón lograron salvar y se las llevaron para allá, para el río de Quebar. 137. ¿Verdad? Y los engancharon, porque ni siquiera tenían ánimo para qué, para tocarlos. 137 habla de eso. Entonces, desde luego, ¿qué podían hacer los instrumentitos? Cantar las hazañas de Jehová, pero ni siquiera eso querían hacer. ¿Cómo cantaremos a Jehová? ¿En tierra de qué? En tierra de extraños. Así es que, cuando hablamos del Pentateuco, estamos hablando de las raíces de una nación que se conecta con su pasado y recuerda desde su pasado algo que es sobrenatural. El Dios de nuestros padres es el Dios de la creación. Es el primer vínculo que tiene. El Dios nuestro es el Dios que creó el universo. O sea, no es cualquier Dios. Nos estamos conectando con el pasado. Y desde luego, ese Dios que creó el universo, un buen día habló con nuestro patriarca. Y cuando habló con nuestro patriarca, le dijo que le iba a formar ¿qué? Una nación.
Y nosotros somos el resultado de esa nación. O sea, ese encuentro con su propia identidad, mira, hace llorar a cualquiera. O sea, tal vez nosotros leemos la historia de la lectura de Esdras y desde luego lloramos porque amamos las Escrituras. No sé si usted me está entendiendo bien. Lloramos porque amamos las Escrituras, pero cuando Israel lloró, no lloró porque amaba la teología, lloró porque encontró lo que le vinculaba con su Dios. Por fin tenemos nuestra historia, la historia que nos preservará como nación. Que estaban sin identidad. Estaban sin identidad. O sea, 10 hijos de la familia se habían destruido y 2 estaban totalmente maltrechos. No tenían absolutamente nada que los vinculara con su pasado. Encuentran la ley. Y cuando encuentran el Pentateuco, cuando encuentran la Torá, pues celebran el gozo. La pregunta es, ¿por qué celebran el gozo? Bueno, porque el Pentateuco es lo que les da vínculo con el pasado y es lo que los pone dentro del contexto de su propia identidad. Porque el Israel que ha resurgido de sus ruinas ahora quiere afirmar que es el mismo Israel del pasado. Y eso es importante, 70 años atrás. ¿Y por qué es importante? Porque los que regresaron no fueron los mismos que salieron. ¿Ves? O sea, los que regresaron se mantuvieron judíos allá simplemente por lo que le decían. Resultado de los profetas que se levantaron, un Isaías que se levantó en el cautiverio babilónico, y allí un Jeremías que estuvo con ellos en el y allí les profetizó, y desde luego se mantuvieron allí. Pero cuando esa gente regresó, no eran los mismos, eran los hijos con los nietos, los hijos con sus hijos, pero eran los nietos de los que habían sido secuestrados en Babilonia. Y una vez regresan, ahora pueden afirmar que ellos son idénticos al pueblo que fue llevado cautivo. Es decir, nosotros seguimos siendo ¿qué? Israel, el pueblo del Dios que hizo el universo. Así es que ese elemento del Pentateuco hay que entenderlo dentro de ese marco. Si no lo entendemos dentro de ese marco, la gente va a perder de perspectiva esa gran realidad del Pentateuco. Y es la necesidad de actualización, porque la comunidad posexílica, es decir, esa gente que llegó, ahora debe probarle a los demás que las tradiciones del pasado siguen siendo válidas para el presente. Es decir, encontramos la ley, nosotros nos vamos a regir por la ley con la que se rigieron, ¿quiénes? Nuestros padres. ¿Ves? Ahora, fíjese si eso tiene un sentido profundo. Cuando Sanbalat, Gesem, el árabe, y Tobías vinieron donde Nehemías para pedirle ayuda, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran representantes de las 10 tribus que se habían desaparecido y se habían contaminado. Entonces, cuando ellos dicen, nosotros queremos entrar y queremos ayudar, ¿qué le dijeron los de Babilonia? No, ustedes no, porque ustedes no son iguales a nosotros. Y nosotros queremos reafirmar ¿qué? Nosotros queremos reafirmar nuestro pasado. Y encontramos la ley, encontramos el Pentateuco. Así que el Pentateuco tiene como propósito para Israel. Tan es así que hasta las esposas de allá se las mandaron para allá y se quedaron solos. ¿Cómo es que? Que tu esposa es de qué? ¿Es de Babilonia? Sí. No, mi hijo. Devuélvela. No puede estar aquí. Porque nosotros queremos vincularnos con nuestro pasado de manera que íntegra. ¿Ves? Entonces, cuando uno va a trabajar con el Pentateuco, claro, uno puede encontrar las 360 y pico de pruebas que evidencian que Jesucristo es el Mesías en el Pentateuco. Pero tenemos que entender con perfecta claridad que antes de trabajar con esas 365 pruebas que demuestran que Jesús es el Mesías,